Es un gusto saludarlo. Solamente voy a utilizar correcto, gracias. Bueno, pues el equipo conformado por el maestro Joxan Yapet de la Cruz Bautista y una servidora, nos corresponde hacer mención en esta sesión sobre la obra de José Vasconcelos y la educación mexicana. Esto sustraído de la revista Historia de la Educación Latinoamericana, por el doctor Javier Ocampo López, colombiano, perdón, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Pues la idea central de este tema, la verdad, me dejó un buen sabor de boca conocer un poquito más sobre este personaje de nuestra historia de México, un gran ideólogo, prosista, un gran orador, conferencista, en todos los sentidos, pues logró impactarme como maestra, muchas cosas de las cuales desconocía y que junto con el maestro Joxan nos dimos a la tarea de analizar con la finalidad de poder compartir el día de hoy lo siguiente. Este gran personaje, dentro de esta revista nos dice que consideró que su prioridad pues era buscar una educación ideal para las nuevas generaciones que él observaba en la época que le correspondió. De ahí que pues la mayor parte de aquellos grandes ideólogos que fueron humanistas, su idea era penetrar en el pueblo e indagar a través de su educación, lograr ya no tener a los seres humanos como personas, más bien como seres naturales, seres que piensan, que razonan, y que se podía hacer un cambio a raíz de lo que se observaba sobre su identidad y que pues se quería rescatar eso, la autenticidad cultural de estos pueblos. Para estos humanistas de aquel tiempo, pues fue muy importante encontrar esa grandeza del humano. De ahí que el humanismo educativo pues trata de exaltar esa dignidad y libertad de esos pueblos que tenían en común muchas cosas, entre ellos la cultura, la música, las costumbres, y que de alguna forma, pues a pesar de haber sido conquistados, tenían muchas cosas en común, que era eso, la lengua en especial. Consideraron que la educación, pues en ese entonces se consideró que la educación, y al igual que en la actualidad, viene siendo la vía principal para el desarrollo de nuestro país. Y de alguna forma, gracias a la educación, pues se ha logrado el progreso y el bienestar de cada uno de los pueblos. En aquel entonces, pues se hacía referencia no solamente a México, sino también a Iberoamérica, a Hispanoamérica, considerando a los hispanoamericanos y en sí los países que de alguna forma tenían algo en común. Dentro de todos estos ideólogos y educadores, surge este gran educador que es José Vasconcelos, que bien se preocupó por los cambios más importantes de nuestro país, y entre ellos fue conocido este gran personaje por ser un gran intelectual, pues no nada más en México, sino en Latinoamérica, y por sus ideas que tenía, fue reconocido por la gran reforma educativa que en la época en que él vivió y que tuvo la oportunidad de ser el primer secretario de Educación, logró esta gran reforma educativa, muy reconocida por todos los países de habla hispana.
Y pues de alguna forma no solamente hizo una reforma educativa, sino también lo hizo de manera cultural. De ahí que después de la Revolución Mexicana logra él influir con sus ideas a través de su gran obra que se llamó La raza cósmica, que viene siendo producto del mestizaje que se dio con la conquista o con la llegada de los españoles, los franceses, y que de alguna forma de este hibridismo étnico y cultural, pues vino a dar como resultado este mestizaje. Él tenía la idea de que los pueblos latinos, pues que tenían mucho en común y que por esa razón tenían la oportunidad de poder concretar o de poder tener ciertas ideas en común como ideólogos, como intelectuales. Este personaje, José Vasconcelos, voy a hablar de su biografía. Nació en Oaxaca. Me llamó la atención que fue un 27 de febrero de 1882. A la fecha, en la fecha en que él murió, pues murió a los 77 años. Debido al trabajo que tenía su papá, vivió en diversos lugares, entre los cuales se mencionan es el Sázabe, Piedras Negras, Coahuila, que viene siendo en la zona norte, y Campeche fue uno de los lugares donde él estudió la secundaria, y en la Ciudad de México, que es donde estudió la Escuela Nacional de Preparatoria, por lo que data los datos, perdón, de acuerdo a los datos históricos, nos damos cuenta que a la edad de 12 a los 18 años, él fue muy aficionado a leer textos clásicos. Se interesó mucho por este tipo de literatura. Y a esta corta edad, pues, a mí eso es lo que más me llamó la atención, de que pudo leer a los personajes de Platón, a Schopenhauer, a Kant, a Hegel, entre otros, y que pues de alguna forma estos tipos de textos son los que influyeron o fueron parte importantísima en la formación de José Vasconcelos. Otra persona que también nos menciona el texto es que el profesor Francisco Pascual García también tuvo una gran influencia sobre José Vasconcelos. No me di a la tarea de investigar en si fue su maestro de secundaria o de preparatoria, pero de alguna forma me imagino que se interesó tanto por estos clásicos, quiero pensar que así fue, gracias a este gran personaje, a este maestro. Y también, pues tuvo cierta relación con los personajes Antonio Caso y Alfonso Reyes, que también fueron grandes ideólogos que contribuyeron a que tuvieran las mismas ideas. De ahí que, pues estos jóvenes, quienes más tarde formaron el Ateneo de la Juventud, estuvieron en contra del positivismo, corriente, perdón, que de alguna manera esto estaba influenciado en el gobierno de Porfirio Díaz, y que, como se puede analizar, este joven, pues quiero pensar que su papá, como trabajaba en diversos lugares, este, pues, pues era de la clase élite, de una élite, porque pues en esa época pues era muy difícil estudiar una secundaria o una preparatoria. Normalmente los maestros de su época, pues con primaria y pues hasta secundaria, pues ya eran maestros de instrucción pública o pertenecían a esa instrucción pública. Y pues esta persona pues logró penetrar en este tipo de literatura, lo que le dio la oportunidad de hacer pues sus diversos
estudios posteriormente de la preparatoria, se fue a la universidad, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en donde logró graduarse como abogado a sus 23 años. Destacó como, pues, como político, como orador, como educador, como ensayista, y pues dije, y al dar conferencias en diversas partes del mundo, pues también quiero mencionar que desde mi punto de vista, si no tuvo algún intérprete en ese entonces, pues también fue un políglota. Este, Fue un intelectual muy distinguido en ese periodo de la Revolución Mexicana. Y pues como estuvo en contra del régimen porfirista, pues logró en esta época influir con sus ideas, igual con los demás jóvenes, para que se diera este levantamiento en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Pues en ese entonces, en 1910, siendo interino, estoy dándoles parte de la introducción, ¿eh? Me tocó lo que es la introducción del tema, pero pues la verdad hay mucho que decir. Siento que no me va a alcanzar el tiempo, por el tiempo que mencionó el doctor, que son 2 horas, pero bueno, trataré de ser lo más precisa y concisa en esto. Durante como presidente interino de Adolfo de la Huerta, fue cuando a él lo nombraron el segundo rector de la UNAM, de nuestra gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México. Y ya en el gobierno de Álvaro Obregón, logra ser el primer secretario de Instrucción Pública, pero la idea de que se diera esta secretaría, pues fue del mismo José Vasconcelos, ¿sí? Que obviamente durante su función más bien, logró la primera reforma educativa. Disculpen, me entró un... Continúa, Yoxan, por favor. Gracias. Pues ya les mencioné algunos datos biográficos, pero más estamos, ahí le dejamos, Yoxan, por favor, gracias. En 1927 y 1928, adelante, Yoxan, le continuamos. Disculpa, ya lo mencioné. Adelante, Yoxan, por favor. Ándale ahí. Muy amable, gracias. Sí. La diapositiva de, bueno, el periodo en el traslado de la infancia a la juventud, hay que aclarar algunos aspectos importantes, sobre todo en las influencias de lo que mencionaba la maestra Xochitl, de estar influenciado por lecturas clásicas como lo son las de Platón, Schopenhauer, Nietzsche, Kant, Hegel, Bergson, Menéndez y Pelayo, específicamente esas, digamos, corrientes filosóficas, pues tenían que ver con este pesimismo filosófico que estaba presente mucho en Schopenhauer. Sí me gustaría mencionar esta idea porque esto influyó poderosamente en sus políticas públicas. Por ejemplo, el idealismo de Platón, el idealismo clásico de Platón, pues vino a ser parte importante en esta difusión cultural que él tenía, incluso en una frase célebre cuando él dice, por mi raza hablará el espíritu. La palabra espíritu precisamente deriva de este idealismo conformado precisamente en el pensamiento clásico y se realimenta posteriormente en este idealismo alemán de pues Kant, Immanuel Kant, en el vitalismo, por ejemplo, de Federico Nietzsche, en el cual entiende que todo digamos, conocimiento deriva
no únicamente de ese idealismo que inicialmente él planteaba, sino que si nos damos cuenta hay una evolución ahí en su pensamiento para entender o para transmitirnos la idea de que, bueno, lo que realmente importa en la vida es la experiencia como tal, la vida como poder ejercido. Entonces, como podemos ir viendo, y más adelante al final les vamos a proyectar por ahí un video, hay como que una transición del pensamiento en sus inicios, entre la infancia y la madurez, hasta llegar al Vasconcelos más viejo, más grande, que vino a moldear precisamente las políticas públicas, pasando primeramente de ser un libre pensador hasta pasar a ser un católico ferviente y terminando incluso asociándolo con el nazismo. Fíjense cómo no todo fue, digamos, no todo es exaltación, no todo es apología, no todo es aplauso. Es algo que implica y nos permite entender que una persona como él fue influenciado precisamente por corrientes filosóficas, pero esas corrientes filosóficas influyeron en la formulación de sus políticas educativas. Sí, sí, efectivamente, este tipo de pensamientos políticos, filosóficos, históricos, que pues en esa literatura que él fue analizando, reflexionando, tuvo que ver mucho de su forma de pensar, de ser, de este gran personaje. Bueno, yo lo menciono así, como toda persona, ¿verdad? Tenemos nuestro lado oscuro, pero siempre pues se le aplaude el que haya tenido esa visión, esa ideología, fundada obviamente en el análisis de esos clásicos. Les mencionaba que al término del gobierno de Obregón, este personaje nos dice que contendió en las elecciones de su estado. Como todos sabemos, es del estado de Oaxaca, pero pues también lamentablemente perdió las elecciones. Posteriormente, entre el año de 1927 y 28, en una edad de 48 y 49 años, fue maestro universitario en Estados Unidos, en diversas universidades, como la de Chicago, Nueva York, Boston y Los Ángeles. Y les decía hace un momento, fue conferencista en diversos países como Roma, Florencia, Nápoles y otros más. Este tipo de ideología que él tenía, pues logró impactar en la juventud de México, en Hispanoamérica, en Latinoamérica. Entre ellos, pudiéramos destacar algunos jóvenes, como los ya mencionados, pero esos son unos, se pudiera decir, principales, como es el caso de Antonio Caso y Alfonso Reyes. Posteriormente, en el año de 1929, este personaje fue la que sigue, Yoxa. Sí, nada más hay que agregar, el hecho de que haya perdido elecciones en Oaxaca y que luego más adelante cuando se postuló como candidato también al gobierno de la República y que nuevamente perdió, también fueron sucesos que marcaron su vida y definieron también, digamos, su pensamiento, pasando precisamente primero de digamos, un optimismo muy fuerte, muy pensando en que la educación es la llave de acceso al desarrollo del país, pasando e influenciado por esto de Schopenhauer, este pesimismo, digamos, a empezar a tener una visión más cruda de lo que era la realidad educativa en aquel país. Ahora, aquí hay que entender también otra situación. Esta idea que ahorita nosotros entendemos como maestros de que la educación es la llave para acceder al progreso, emana directamente de aquí, porque previo a esas épocas
se creía, por ejemplo, que el progreso del país estaba a partir, o se podía lograr a partir, por ejemplo, del desarrollo industrial. Era como que la bandera en el porfiriato. Decía, bueno, queremos progreso en el país, hay que tender más vías de tren, el ferrocarril, abrir calles, abrir industrias. Esa era la llave de acceso, esa era la ideología que había imperante en aquella época, sobre todo por la industrialización del país. Cuando llega Vasconcelos, siembra esta idea, precisamente, por eso incluso más adelante se gana digamos, un seudónimo, una denominación filosófica, precisamente porque él dice, no, la llave para el progreso del país no es la industrialización nada más, es la educación como tal. Y esa idea quedó muy sembrada en las políticas públicas y ha venido sirviendo como bandera en la actualidad para otras reformas educativas que dicen, bueno, queremos un cambio sustancial en el país, hay que reformar la educación. Y fíjense cómo poco a poco este eslogan político, digamos, educativo, de decir la educación es la base de todo, se ha normalizado y ahorita en la actualidad cualquiera que diga, no, es que si cambias la educación no cambias nada, lo vemos hasta como sacrilegio. Y entonces habría que entonces cuestionar desde fondo, desde aquella época, en qué época y en qué momento histórico, político, económico se gestó esta idea de que la educación es la llave al progreso de un país. Y si esa ideología todavía encaja en la actualidad. Sí, sí, lo que mencionabas, en 1929 ya como candidato a la República de México, pues lamentablemente perdió las elecciones presidenciales. Y pues esto también tomó como parte o sea, fue productivo para él poder recorrer el país, porque de alguna forma, pues, aunque no logró cumplir su meta por el fraude electoral que hubo en ese entonces, pero sí logró ir despertando el sentimiento cívico en los pueblos. Y dentro de sus escritos realizados, eh, una de sus obras que logró establecer fue el de la raza cósmica. En hizo el análisis y reflexión sobre el futuro de América, y también hizo mención a que pues ya no se tenía la raza azteca como tal, pura, sino que pues ya teníamos una nueva raza en la que él llamó en su síntesis de culturas y esencia de la raza cósmica del futuro. Hace referencia a que los pueblos conservan el idealismo hispánico y que tienen en común pues la cultura, la lengua, y que pues abarcan todos los pueblos que fueron conquistados por España, pero que su mayor obstáculo de estos sus países pues son los nacionalismos regionalistas, el imperialismo, el caudillismo. Él hizo énfasis en que la nueva raza iberoamericana, pues producto de ese mestizaje, es una nueva raza que requiere de su nueva filosofía, que pues no tiene por qué imitar la filosofía de otros, sino debe tener una propia forma de pensar, de ser. Por ello, la educación debe ser pues la principal empresa del Estado. De ahí que considera la educación como en la actualidad. Sabemos que es parte importante del desarrollo, progreso y bienestar de nuestro país, y que sin ella, pues, con solo hecho de decir, sin cursar, pasar por una profesión, los maestros son parte importante de esta reforma educativa. De ahí que cuando él fue secretario de Instrucción Pública, convirtió en una verdadera cruzada misional. De ahí que llamó a todo aquel que supiera leer y escribir a ser parte
de la instrucción pública en México. Se enfocó a este nacionalismo cultural mexicano a través del muralismo. Entre ellos está el muralismo mexicano, como la pintura con temas, de indígenas, de los mestizos, entre otros. Después de accionar en lo político y en actividades diplomáticas, educativas, participó también en la vida pública y cultural. Finalmente, este fue parte de la fundación del Colegio Nacional, pero también fue director de la Biblioteca Nacional hasta que falleció en 1959. Dentro de los principales escritos les mencionaba el que fue, por ejemplo, Don Gavino Barrera y las ideas contemporáneas. La verdad son diversos escritos que él realizó. Son muchísimos para podérselos decir porque tendría que leérselos, pero me llamó mucho la atención el de la raza cósmica, el de Don Gavino Barrera y las ideas contemporáneas y el de la breve historia de México. Dentro de estos, pues de alguna forma dieron a conocer, pues fue considerado como un escritor con ideas originales, un gran prosista, muy sensible, preocupándose por las nuevas, por las nuevas generaciones, por la nueva raza que se había creado. Dentro de los libros que donde también encontramos su autobiografía, el Ulises Criollo y La Tormenta. Y también hay ciertos aspectos muy importantes de la historia de México en los años de la Revolución, hasta después de la Revolución Mexicana. A través de estos textos nos hace mención parte de su vida y de lo que el país estaba viviendo después, antes y después de la Revolución Mexicana. Otro libro es el de Historia del Pensamiento Filosófico. En este libro, podemos encontrar, más bien viene siendo algo muy representativo del pensamiento universal, una visión histórica sobre las diversas escuelas filosóficas y sobre los filósofos o ideas que él retomó de estos clásicos que fueron muy importantes para él, como las ideas filosóficas que plantean sus obras de Pitágoras, una teoría del ritmo, entre otras como ética, estética. No solamente se preocupó por la educación en sí, sino que le dio también prioridad a las artes, a la cuestión, en ese entonces, desconozco, que no recuerdo bien cómo se llamaban, pero en mis tiempos se llamó educación artísticas, literatura, teatro, música, entre otros. Dentro del libro de La raza cósmica, les menciono que hace mención acerca de la mezcla de las razas y de las culturas, y que esto viene a ser producto de una nueva raza. Él lo considera como la quinta esencia. Probablemente por eso fue muy criticado, por considerarlo que pues ya no preservaba la cultura de la raza azteca a través de estas ideas, sino que él estaba enfocado a una nueva raza por las influencias pues que habíamos tenido, cómo fue naciendo la música, la pintura, cómo fue influyendo lo que en otros países se dio y que de alguna forma, incluso hasta en la cuestión arquitectónica que tenemos en México,
pues también son parte de la influencia de otros países grecorromanos y que de alguna forma, por eso él nos consideraba como una nueva raza. De ahí que pues vino a difundir estas ideas que renovaban el campo de la filosofía latinoamericana. Vasconcelos, en el siguiente tema, Vasconcelos en el Ateneo de la Juventud y la Revolución Mexicana. En este tema nos hace mención que estos jóvenes, de alguna forma, se integraron para enfrentar también con sus ideas a la dictadura de Porfirio Díaz y que pues estaban en contra de ese positivismo y el evolucionismo con el que se pregonaba en ese entonces. Durante en el libro Los grandes problemas nacionales, aquí se denunció pues los problemas que había en México, tanto económicos y sociales, especialmente con lo correspondiente a la distribución de la tierra. Acuérdense que dentro de la etapa de la historia del porfiriato se habla también del latifundismo, en donde pues los señores feudales pues eran los dueños de la tierra. Y pues esto representó, junto con los problemas sociales y económicos, pues fue prácticamente la bandera que vino a detonar a la Revolución Mexicana, que duró de 1910 a 1917. En 1908, el maestro Justo Sierra, pues fue el primer rector de la Universidad Nacional de México. Y ahí también él en su discurso hace honor al maestro Gavino Barreda, en donde plantea las ideas sobre los cambios necesarios que debe tener nuestro país. En ese entonces, ellos logran unirse también a Antonio Caso, en el cual él realizó conferencias en la Escuela Nacional Preparatoria, en donde su actitud ante el antipositivismo que quería influir en la juventud era estar en contra del gobierno porfirista por todo lo que sabemos que había sufrido el pueblo mexicano por esta dictadura. Al surgir esta agrupación como Ateneo de la Juventud, José Vasconcelos, Antonio Caso y Alfonso Reyes, se unieron muchos más mexicanos, entre ellos un colombiano, Pedro Enrique Sureña. De alguna manera fueron los que influyeron o fomentaron la Revolución Mexicana y se interesaron en ese entonces, se interesaron en este año de 1910 en celebrar la independencia de México, el centenario. Dentro de sus escritos, pues como lo sabemos, atacó la dictadura que se tenía. Fue parte prácticamente de la Revolución Mexicana junto a Madero, con el lema sufragio efectivo, no reelección. Y pues después de que Madero ganara después de 6 meses que ganara en la Revolución Mexicana, pues de todos es sabido que aquellos mexicanos que fueron vencidos, pues se aliaron con el ejército del Porfiriato y de alguna manera esto vino a culminar con la vida de Madero, y Huerta asume la presidencia. Dentro de este personaje, en estos años de lucha revolucionaria, José Vasconcelos participó
en diversas relaciones internacionales, representando antes de la muerte de Madero, representó en Washington, en esas relaciones internacionales que tuvo la oportunidad de participar, y también lo hizo en Londres. De acuerdo a los datos históricos que nos muestra este tema, él tuvo la intención de aliarse con Venustiano Carranza, pero se dio cuenta que pues era muy ambicioso, motivo por el cual pues decidió mejor marcharse a Estados Unidos en el año de 1915. Y al regreso después de Porfirio Díaz, a su regreso estaba como interino Adolfo de la Huerta, fue cuando José Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacional el 4 de junio de 1920. Posteriormente, en el año, siendo presidente Álvaro Obregón, logra fundar la Secretaría de Instrucción Pública, en donde ya les había mencionado en la introducción que pues fue el primer secretario de Educación. Durante los 3 años que logró ser secretario de Educación, de 1921 al 24, fue cuando él logra esta gran reforma educativa, formando las misiones culturales y enviando a todos los recursos, los rincones del país a formar escuelas rurales. Dentro de estas, siendo él rector de Educación y luego secretario de Instrucción Pública, a este personaje fue considerado como el gran reformador de la educación y una persona que logró patrocinar las artes, por eso se le nombró el mecenas de la cultura. Dio la encomienda, a la Universidad Nacional Autónoma de México, que se convirtiera como el organismo para lograr orientar y lograr vigilar la educación en todo el país, y que estuviera a cargo de las escuelas del Distrito Federal. Desde que fue nombrado secretario de Educación, secretario de Instrucción Pública, pues se destacó por lograr incorporar a que todo aquel que no sabía leer lograra su objetivo. La meta era alfabetizar a todo el pueblo mexicano. Por ello, llamó a varios jóvenes para que lograran ser parte de estas misiones culturales, que se convirtieran en los nuevos instructores del pueblo mexicano, para que de alguna forma en el país todos fueran alfabetizados. Me llama la atención que desde la rectoría de la UNAM tuvo la idea de crear la secretaría, y en el año de 1821, un 28 de septiembre, creó esta secretaría que tuvo en mente desde antes de serlo y que fue nombrado obviamente el primer secretario de Instrucción. Hizo esa gran campaña nacional de instrucción pública. Consideraba que la base de la reivindicación social de los mexicanos pues era la educación. Por ello, enfatizó mucho en alfabetizar a todo el pueblo mexicano. Y pues tuvo esta idea, ¿no? De hacer llegar a todos los mexicanos no solamente la educación, sino también la cultura. Se rodeó de un gran equipo de humanistas mexicanos, entre ellos Jaime Torres Bodet, Julián Carrillo, Ezequiel Chávez, Roberto Medellín. También, pues ya la había mencionado, de la Hispanoamérica, como la escritora Gabriela Mistral, Pedro Enrique Sureña y otros. Todos estos lograron hacer equipo de trabajo y pues de alguna forma se enfocaron en ese pueblo mexicano, pero a él lo que le llamaba la atención fue también para que la educación no fuera nada más para la élite,
que fuera para todos los hermanos indígenas, que fuera una educación indígena, pues prácticamente era una población marginada. Por ello pensó en las escuelas normales rurales, en la educación rural, para lograr un mejor nivel de vida a los que estaban en el campo mexicano, y también se preocupó por la educación técnica, que pues de alguna forma en las ciudades pues eran requeridos. La creación de bibliotecas, la publicación de libros populares, y pues no se diga también la cultura en sus diversos ámbitos. En su estudio de la raza cósmica, en este tema nos hace mención que fue importante consolidar una propia filosofía hispanoamericana, en donde él trataba de transmitir a la juventud de que pues era importante un cambio, y la única forma en que pudo influenciar a la juventud es a través de la educación. No fue idea de él, más bien él tenía la idea de que no teníamos que imitar a nadie, que debíamos tener nuestra propia filosofía. Y por ello, de alguna forma procedió a fijar las pautas filosóficas para su educación. Perdón. Finalmente les voy a comentar con respecto al tema que consideré importante. Es que él logra crear 3 departamentos muy importantes que consideró que desde el nivel primaria había que pues darle accionar, pues, que se debía accionar desde la educación primaria. El departamento, en este caso, para él fue muy importante las escuelas, en donde toda enseñanza científica y técnica, tanto teoría como práctica, se debía desarrollar en cada una de las instituciones, y que pues en la institución primaria pues debían operar juntos los 3 departamentos, en donde los maestros estaban apoyados de especialistas. Eso es lo que también a mí me llamó la atención. Qué bueno que en la actualidad se retomara parte de esta filosofía, que en las instituciones los maestros también tengamos esos que andan subempleados, que son psicólogos, maestros de música, que lamentablemente están empleados en el taxi, en algunas otras empresas en donde no ejercen su ramo, pero que desde aquella época él tuvo la visión de establecer bibliotecas, porque pues consideró que eran complemento a las instituciones educativas. Y sí, recuerdo que pues antes visitábamos mucho las bibliotecas, y no me imagino que en la época de José Vasconcelos, pues fue muy importante, porque él se dio cuenta que a raíz de todo lo que leyó, se transformó en la figura que fue, y que pues consideraba que todo mexicano podía lograr lo que él había logrado. El Departamento de Bellas Artes, perdón, en la biblioteca, pues no nada más también era complemento de los jóvenes, perdón, de las escuelas, sino también de aquellos adultos, de aquellos jóvenes que no habían terminado su secundaria o su universidad, y que de alguna forma podían ser autodidactas. En el departamento, y de todo aquel público que fuera asiduo de este tipo de literatura. En el Departamento de Bellas Artes, pues como ya sabemos, se dio no solamente las clases de pintura, de dibujo, sino también de canto, de gimnasia. Y pues me llamó mucho la atención que en las escuelas también funcionaban estos 3 departamentos, y que estaban, ¿no? Pues no solamente
a cargo del maestro normal, sino también de otros apoyos que tenía, y que pues la biblioteca pues era al servicio de todos. E incluso en las actuales bibliotecas de aula o bibliotecas escolares encontramos bibliografía para padres de familia, para alumnos, para maestros, y que de alguna forma pues han venido a apoyar el quehacer educativo. También hubo departamentos, fomentó lo que fue los departamentos auxiliares y provisionales, que de alguna forma pues estaban encaminados a apoyar a la enseñanza indígena. En su libro, en su obra El desastre, nos dice que hay una cita textual donde dice: insistí en que el departamento indígena no tenía otro propósito que preparar al indio para el ingreso a las escuelas comunes. Eso es lo que me llamó la atención. En ese entonces él denominaba al indígena indio, en donde él pensaba que era importante que antes de cualquier cosa era que él se apropiara de las nociones del idioma español, porque en su mayoría, más bien, sí, en su mayoría, pues hablaban la lengua materna, pero él decía, no, tienen que hablar la lengua español para poder, de alguna manera esto vino a contrariar, y por eso considero que estuvieron en contra de este tipo de ideología, como lo que está pasando en la actualidad, y que hace algunos años algunos maestros, pues de alguna forma limitaban a los alumnos a hablar en su lengua materna, y les decían a los padres de familia que sus hijos no debían hablar el náhuatl en la escuela, que debían enseñarles también el español. Tanto así que en la actualidad, gracias a eso, pues nuestras lenguas maternas, pues realmente pues han ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque desde las escuelas los maestros fueron limitando su primera lengua, porque en ese entonces, pues para ellos era su primera lengua, pero para los maestros su primera lengua tenía que ser el español, más que su segunda lengua. Pero pues bueno, esto es lo que podemos retomar. Y también lo que me llamó la atención como datos estadísticos, de que con la apertura de su campaña contra el analfabetismo, logró abrir 5,000 escuelas. 9,000 maestros fueron convocados para esta campaña de misiones culturales. Matriculó a más de 1,000,000 de alumnos, cuando apenas alcanzaban los 500,000, o sea, la mitad de estos. Entonces, ahí podemos ver cómo este personaje logró llegar un poquito más al doble de lo que en un inicio tenía la educación en cuanto a matrícula. Creó importantes escuelas como industriales, técnicas y agrícolas. También, como lo vemos en la actualidad, ya él se preocupó por los desayunos escolares. Por eso logró formar este programa nacional para los niños pobres. A mí todavía me tocaron los desayunos escolares cuando en el año de 1978, todavía estaba ese legado de José Vasconcelos de los desayunos escolares. A lo mejor ya algunos ya no son mis contemporáneos, pero me tocaron los nutrimples, que eran como piedras de leche con fresa, con vainilla, con chocolate, y que la verdad nos duraba una semana. Una pastilla parecía del tamaño de la boca del pico de un botellón con agua. Entonces, me acordé cuando estaba leyendo esto, dije, mira, todavía me tocaron esos desayunos escolares que nos daban 2 tiras de nutrimples, que nos duraban, no me acuerdo cuánto, pero lo hacíamos rendir porque nos gustaba mucho esa degustación. También él construyó, bueno, no construyó él, ¿verdad? Pero de alguna forma estimuló
las artes plásticas. Inició el desarrollo de la pintura mural en México, con grandes artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros. Estos fueron estimulados por el ministro, así llamado Vasconcelos. Ahí, si se dan cuenta, varios de los edificios en México, pues tenemos ese legado cultural. Él fue muy preocupante de que la cultura se debía promover y que la historia de nuestros ancestros pues se podía ver reflejado en estos grandes murales. Y pues en la actualidad, si conocemos parte de la historia de México, también cuando visitamos los museos, cuando visitamos algunas obras arquitectónicas o hacemos visita a esas grandes ciudades que nos muestran las pinturas de estos grandes muralistas, o incluso en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me llamó la atención que pues él fue parte de el escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues también fue creador del lema de esta gran universidad. Dentro de la edición de los clásicos, pues una de sus obras significativas de este gran humanista, pues fue la edición de obras de revistas, por ejemplo, El Maestro, El Libro y el Pueblo. La verdad me llamó muchísimo la atención todo lo que escribió, ¿no? Digo, para el tiempo que vivió, creo que este personaje se la pasó leyendo, escribiendo, y yo no sé, creo que no descansaba, o no dormía, o no tenía familia. Por ahí sé que se casó 2 veces, tuvo un hijo, Héctor Vasconcelos. Me fui a su biografía, perdón. Me interesó muchísimo, les vuelvo a repetir, quisiera seguir hablando de todo lo que este personaje hizo, y la verdad, uno de lo más destacable fue el combatir el analfabetismo, el crear muchas escuelas en todo el territorio de la República Mexicana, el que se interesara por la educación tecnológica y agrícola, en la formación de obreros calificados. Por eso, pues en las escuelas, por ejemplo, los CEBETIS, soy egresada de un CEBETIS de la Ciudad de México, y me acordé cuando estaba leyendo de esto, que sí, efectivamente, nos van, pues empezamos como obreros calificados hasta ir poco a poco recorriendo niveles en las empresas por departamentos y escalando como todo trabajador, empezar de menos a más. Y pues eso pues no es la excepción en la educación. Pues algo importante es de que la educación nueva y la escuela activa, perdón, pues inició sus programas educativos, en donde pues parte de estos métodos pedagógicos de la escuela activa se transmitieron. Permítanme, ay, me están llamando. No se preocupe, maestra, esperamos. Sí, gracias. Nada más voy a decir que me disculpen en un momento. Buenas tardes, maestra. Disculpe, estoy ocupada en una sesión. En un momento le regreso la llamada. Gracias por su atención. Ajá. Les mencionaba que pues dentro de sus programas educativos o sus programas de la reforma educativa, incursionó este tipo de métodos de la escuela activa, y que pues para él fue muy importante cambiar estos métodos pedagógicos. También eso me llamó la atención, que tuviera tanta visión en la cuestión educativa, y que se lograra a través, como en la actualidad,
que tiene la Escuela Nueva Mexicana, el enfoque humanista, en donde se está preocupando por la cuestión de la música, del arte, que es parte importante para mejorar las emociones de los niños, la educación física, todo esto también me llamó mucho la atención que tuviera el interés de que el alumno pues tuviera parte de este tipo de, no nada más se interesaba por la instrucción de lectura, escritura, las matemáticas, la ciencia, la química, sino también se interesó por la cuestión física y mental del alumno, que considero que fue a través del arte, de la música, del canto, de la gimnasia, etcétera. Pues de mi parte es todo. No sé si hay algo más que agregar. Adelante, doctor. Porque el maestro sigue con el siguiente tema de los programas educativos de Vasconcelos y etcétera. 3 temas más. Muchas gracias, maestra Xochitl. Y bueno, la verdad es que estoy muy, muy contento. Para mí ha sido un gran placer poderle escuchar esta tarde y además recordar a uno de nuestros grandes personajes. Creo que para los docentes, para los investigadores en el ámbito de la educación, siempre vamos a encontrar en Vasconcelos una figura que guía y que motiva desde diversas perspectivas el campo educativo. Yo estoy muy complacido de lo que he escuchado. Espero que nuestros compañeros en este programa también lo estén disfrutando. Y bueno, si están de acuerdo, vamos a escuchar ahora al profesor Jobsan. Muchas gracias. O algo que quieran preguntar de los primeros temas que me correspondieron, que son 3, para que continúe el maestro Jobsan. ¿Alguna pregunta abierta? Maestras, maestros, adelante, por favor. Todo entendible, maestra Xochitl, gracias. Sin preguntas, muchas gracias. Muy amable, maestras, gracias. Vamos a dar continuidad con el maestro Jobsan. Ok, Adelante, buenas noches. Bueno, pues dentro de los aportes que establece este pensador, ya la maestra Xochitl ya retomó varios elementos, entre ellos, pues todos sabemos que la obra emblemática de este pensador, pues fue La raza cósmica, en la cual un concepto central, que fíjense, retoma también de los griegos clásicos y por ahí de Hegel en el idealismo, el idealismo alemán, pues es la síntesis. Él la enfoca como síntesis del futuro, en el entendido de que todos los pueblos atraviesan por diferentes etapas, pasando desde la etapa, digamos, material, hasta llegar a la etapa intelectual y venir a dar en la etapa espiritual, ¿verdad? Como que son principios filosóficos que también trató de llevarlos a las políticas públicas mediante esta difusión de la cultura. ¿De dónde salieron estos digamos, estos aportes? Surgió de la lectura que él, como pensador histórico, político y filosófico, observaba precisamente en los nacionalismos regionalistas, en el caudillismo y en el imperialismo. Aquí destaca mucho esta idea, pues de que vivió mucho tiempo en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Este hecho pues marcó, digamos, su vida y también su obra y su pensamiento. Una crítica al imperialismo y también al caudillismo, en el sentido de que, siento yo, ¿verdad? Esto ahora sí que es el resultado de una interpretación mía, hubo una infancia también un poquito sufrida por carencias, a pesar de que era parte de familia, digamos, acomodada, familia, pues, tal vez no rica, pero sí con cierto recurso económico, cierto patrimonio, pero con sufrimiento por aquellos movimientos sociales causados por el caudillismo y por las constantes pugnas, constantes luchas. Por ahí incluso hay una anécdota en la que José Vasconcelos menciona que la civilización en México termina donde empiezan a comer carne, dice, como una clara alusión
a esta crítica a las personas que viven en la zona norte del país. Había mucha desconfianza por parte de Vasconcelos hacia la gente que vivía en el norte, en específico representadas por pues los dirigentes políticos de aquellos días. Entre ellos, no sé si se acuerdan, tomando un poquito de historia, a Plutarco Elías Calles, ¿verdad? Entonces, pues esos eran los problemas que él se planteó en su pensamiento y que derivó precisamente en la hipótesis que él transmitió en su principal obra, que fue La raza cósmica. Él nos dice que la nueva raza iberoamericana, que es el resultado precisamente de estas sociedades latinoamericanas, junto con España, pues va a surgir un mestizaje, pero ese mestizaje, como nos decía la maestra Xochitl, necesita conformar su propia filosofía, o sea, no se puede apegar a lo que ya está establecido, se necesita crear algo nuevo. En eso se centraba su mestizaje, era más un mestizaje cultural, de ahí que por eso repito y recalco esta política educativa que trató de impulsar la difusión cultural como eje de su trabajo. Entonces, de allí se deriva, como ustedes lo saben, a partir de una síntesis, se genera una superación en esta lucha de los contrarios, hablando del concepto de la dialéctica. Él dice que a partir de esa mezcla de razas que aparentemente son contrarias o opuestas y de culturas, se va a llevar a que nuestros pueblos se conformen en una nueva raza en el ámbito mundial, la famosa quinta raza, con grandes perspectivas para el futuro de la humanidad, pues en esencia es una verdadera raza cósmica. Incluso así termina su libro. Son dentro de las frases con las que viene concluyendo su libro, su magna obra. Ahora, dentro de los escritos, aquí llama la atención algo importante, maestros. En 1910, él dicta él dicta una conferencia titulada Don Gavino Barreda y las ideas contemporáneas. Fíjense bien que de 1910 a 1916, que transcurren aproximadamente 5 o 6 años, él empieza a publicar obras ya de carácter histórico, pero también filosófico. Deja ese periodo de 5 años como para comenzar a sistematizar su pensamiento filosófico. Ahí todavía él es un libre pensador y eso influye bastante. Fíjense que todavía no está como secretario de Instrucción Pública, apenas está madurando la idea. Y por esas fechas, pues él ya es invitado por Madero, precisamente, a figurar como un agente político fuerte en su propuesta gubernamental. Y ahí escribe El Movimiento Contemporáneo de México, luego retoma Pitágoras, una teoría del ritmo y la intelectualidad mexicana. Ahora, de 1916 a 1918, continúa con este pensamiento filosófico y nos habla del monismo estético. Pero ahora, de 1918 a 1920, vuelve a los aspectos político-históricos. Deja tantito la filosofía, pero la aplica a este pensamiento político con el Prometeo Vencedor, la caída de Carranza, los estudios indostáticos y las divagaciones literarias. Más adelante, en 1925, fíjense, hay un periodo grande de separación de 5 años nuevamente entre el Prometeo Vencedor y la raza cósmica. Le deja un buen de tiempo, quiere decir que es una obra mucho más madura, más estructurada, que sistematiza su pensamiento, y ya de ahí empieza a haber una proliferación de escritos que a lo mejor tienen también, digamos, un pensamiento filosófico, pero ya están más secuenciadas. Fíjense, pero ahora va a ir avanzando poco a poco hacia un pesimismo ideológico. Empieza con la ideología, donde refuerza esta idea de la raza cósmica, después vuelve a lo filosófico con el Tratado de la Metafísica, el pesimismo alegre influenciado por Schopenhauer, Sonata Mágica, Bolivarismo y Monroísmo, y luego viene la ética. Yo investigué en el artículo que venía, no venía cuando había sido escrito Ulises Criollo, que también es un texto paradigmático, porque es una autobiografía en sí. Ahí nos menciona, por lo que investigué, entre la primera y la tercera edición se hizo en 1935.
coincidió con este libro de la ética y de la estética, que fue en 1936. Y para finalizar ya en 1937, fíjense cómo ya se va trasladando de un optimismo muy marcado a un pesimismo. Pero hablo de pesimismo, no quiero que se entienda como derrotismo, como destrucción, deterioro. O pesimismo en el sentido de una visión un poquito más cruda y más realista de la política y el pensamiento en México. En 1937, él elabora la historia del pensamiento filosófico, qué es la revolución, luego viene la tormenta, el desastre y por último el proconsulado, que es una clara crítica al intervencionismo precisamente digamos, del imperialismo norteamericano que viene a influir en las políticas del México de aquella época. Ahora, algo que sí me llama la atención y que quiero irlo recalcando, es como este tránsito de pensamiento que tuvo José Vasconcelos, pues de alguna u otra manera lo fue orillando a un acercamiento, un apego incluso con el pensamiento de derecha y con el nazismo se le llegó a asociar. Pero contrario a lo que se podría pensar en la actualidad, bueno, no es tanto de sacrificarlo o de lanzar injurias en contra de él. Este movimiento hacia la derecha también es el resultado de estas derrotas que se vinieron acumulando electoralmente, desde la pérdida de la elección en Oaxaca, luego la pérdida, el fraude electoral que se le adjudicó por pelear la presidencia de la República, y finalmente, digamos, como alejamiento de la vida política y apegarse más a la vida literaria como escritor. En el Ateneo de la Juventud, bueno, la maestra Xochitl ya nos explicó a detalle. Ahora, algo que sí se le digamos, se le aplaude bastante y se le reconoce, es que se le identificó como un mecenas de la cultura, es decir, procuró el cuidado de la cultura, aunque fuese cultura occidental, cultura griega clásica, trató de acercarla a los pueblos originarios, algo que en la actualidad se está poniendo de moda con esta idea de la nueva escuela mexicana y que desde su pensamiento ya estaba. Esta idea de cultivar no solo el pensamiento occidental, sino también recuperar el conocimiento de los pueblos originarios. Ahora, él centra esta filosofía en una filosofía de un nacionalismo cultural que se centra en tres ejes importantes, que es arte, literatura y alfabetización. Y retoma para ello, por ahí la maestra Xochitl ya nos narraba cómo cuando estaba como secretaria de Instrucción Pública, procura plasmar alegorías tanto de digamos, de la nación de España, México, Grecia e India, por considerarla estas cuatro razas, la raza blanca, roja, negra y amarilla, como digamos, las razas que van a dar esa síntesis cultural para dar vida a la quinta raza, que era la raza cósmica, que por momentos, en algunos debates académicos, suele decir que la quinta raza cósmica era la raza azteca, y no, él no se refería a eso. Él decía que era como el resultado de esa mezcla, de ese mestizaje cultural. Y aquí se ven claramente estos tres estados que les decía, pasar del estado material al intelectual y al estético. Y aquí en estos tres estados se asemeja mucho por la influencia de Federico Nietzsche, que nos dice que el hombre o la humanidad atraviesa por tres, digamos, estadios o tres etapas, que es primero como un camello, hablando específicamente de un concepto filosófico de aquella persona sumisa, aquella persona que obedece, que se rige por leyes, por normas, que no es auténtico. Luego pasa a la figura del león, que es aquel que está en combate constante digamos, con los autoritarismos, que no acepta las creencias, que está en constante lucha, y finalmente pasa a la última, tercera figura retórica, filosófica, que es el niño, que es aquel capaz de crear y que no está peleado con nadie, sino que construye los nuevos valores. De ahí que por eso digo que estuvo fuertemente influenciado por el vitalismo moral de Federico Nietzsche, y él lo retoma y lo aplica en sus obras y en su pensamiento filosófico. Su ministerio prácticamente estaba centrado en esto, en fundar escuelas
crear bibliotecas y llevar el conocimiento de las bellas artes a todos los rincones del país. Cuando hablamos de todos los rincones del país, recalco esta idea de que había una cierta desconfianza en la zona norte. Entonces, ahí me llamó mucho la atención esta idea de que realmente no era la idea de él, digamos, llevarlo a todos los rincones como tal, sino más específicamente a las clases desfavorecidas, que era la zona centro y sur del país. Ahora, aquí puede verse una evolución también, un cambio en su pensamiento y en sus políticas públicas, porque de ser primeramente un libre pensador, que era totalmente ajeno a las cuestiones religiosas, aquí fíjense este concepto que él retomó y dice que su labor era una cruzada nacional. Esta reforma que intentó trastocar el sistema de instrucción pública de aquella época, retoma el concepto de cruzada como concepto religioso para llevarlo precisamente a una filosofía que después aterrizara en una política pública. Él veía a los maestros, y lo decía claramente, como apóstoles de la educación. Entonces, fíjense cómo hay un concepto ya religioso ahí y cómo hay un tránsito de pasar de ser un libre pensador, tal vez ajeno a lo religioso, a comenzar a retomar conceptos religiosos. A mí, incluso cuando estaba haciendo esta lectura y esta investigación, me recordó mucho al presidente de la actualidad, a López Obrador, cómo retoma esta idea de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, de la morenita, la Virgen de Guadalupe, de llevar abrazos, no balazos, como que conceptos de paz, de religión, precisamente para buscar esa unidad nacional y obviamente también obtener votos electorales. Entonces, muy parecido a esta, digamos, política estructurada por parte de López Obrador, tal vez por ahí leyó a Vasconcelos, ¿verdad? Que retomaba estos conceptos religiosos y los aplicaba a la política. Su labor estuvo conformada por tres departamentos auxiliares, perdón, por algunos departamentos auxiliares, que uno era la enseñanza indígena. Aquí hay que destacar algo importante. Vasconcelos en su momento ha sido criticado por aquellos exponentes de las epistemologías del sur, porque mencionan que lo que buscaba Vasconcelos era castellanizar. Y en este intento por castellanizar, a lo mejor indirectamente, a lo mejor en aquella época él no lo tenía planeado así, pero como por efecto colateral, ¿verdad? La castellanización pues llevaba también a un, digamos, a un rezago de las culturas originarias, del perder algunas lenguas, entre otras cosas, lenguas indígenas. Entonces, pero él lo hacía, y aquí hay un argumento político, filosófico, él decía, vamos a contrariar la práctica norteamericana. Él vivió en la frontera y él veía que lo que hacían los estadounidenses era algo muy parecido al apartheid en África, en Sudáfrica, que era, digamos, trasladar a los indígenas, a los indios, y dividirlos en espacios exclusivos para la enseñanza de aquellos lugares, para ellos nada más, separarlos de la educación normal. Entonces él decía, vamos a contrariar esa práctica norteamericana, y él decía, vamos a incluir a los indios, así lo decía textualmente, vamos a incluir al indio para sacarlo de esa clase desfavorecida. ¿Pero cómo? ¿A través de qué? A través de la castellanización. Él tenía bien claro que el lenguaje era la vía de acceso a nuevas formas, digamos, de entendimiento y por lo tanto de fortalecimiento y progreso social. Entonces, lo que en cierta manera es debatible, sí es debatible y es criticable, pero yo siento que está justificado de alguna manera por lo que él vivió cuando estuvo en su infancia en esas fronteras entre México y Norteamérica. Dentro de las directrices que él planteaba en sus políticas, bueno, ya sabemos, las lecturas clásicas, ampliar el concepto patriótico, que no sea un mero nacionalismo regional, o sea, no dividir lo mío, por ejemplo, los mayas allá, conservar sus culturas, pero quedarse cerrados, sino la idea era abrir la visión de lo que se entendía como patriota a todo el país. Ahora, también retomó mucho de la escuela activa como tal. La escuela activa deriva precisamente del pensamiento del pragmatismo. No sé si habremos escuchado por ahí a John Dewey,
John Dewey influenció bastante con su pragmatismo pedagógico y él entendía que, bueno, para aprender se tenía que partir de la práctica, ¿verdad? De llevar a la práctica el conocimiento. Tuvo influencias de Crowley, de Claparède, de Piaget, de Deuard y de Montessori. Fíjense cómo se fue componiendo, porque Vasconcelos en sí no era un pedagogo, él era abogado, licenciado en Derecho, pero en la medida en que se fue aculturando y apropiando, digamos, de directrices pedagógicas, entre ellos destaca Piaget y Montessori, vino a aterrizar esta política pública que trataba, digamos, de alguna manera más con un enfoque cultural, trasladarlo a un enfoque pedagógico como tal. Bueno, a lo mejor por allí pues, faltó darle mayor continuidad, pero sí llama la atención, porque uno pensara, por lo que estamos viendo, es de que Vasconcelos tardó muchos años, y por esta cantidad de años en la instrucción pública pudo hacer estas reformas, y no, su periodo de gestión fue relativamente corto, y lo aplaudible aquí es que en ese periodo tan corto logró una transformación radical, aumentando la matrícula y acercando la cultura a todos los pueblos. Ahora, dentro de los programas educativos, básicamente él centró su trabajo precisamente en la alfabetización, en los maestros misioneros, les decía, empleando estos conceptos de carácter religioso, en las escuelas, en la fundación de escuelas normales rurales, creo que por ahí fue la primera escuela rural, tengo por aquí la nota que se fundó en Michoacán, en Tacámbaro o algo así, no recuerdo, les quedaría mal con el dato, ¿verdad? Ajá, en Michoacán en 1922. Pero fíjense aquí como también es debatible también y es entendible, ¿verdad? Estaba en crecimiento apenas, en expansión esta política. Él así como creía firmemente en acercar la cultura a los pueblos, también entendía o él pensaba que las escuelas urbanas, específicamente las preparatorias y la educación técnica, industrial y comercial, también era importante, pero estas eran para las zonas urbanas. Entonces había como que por ahí una cierta contradicción entre pensar que, bueno, somos una raza universal, pero al mismo tiempo estaba fragmentando, como que ya empezaba a ver, y siento yo que fue el resultado de una pugna interior, porque había diferentes formas de pensar la manera digamos, de llevar a cabo las políticas públicas al interior del gobierno. Él no era autónomo en ese sentido, entonces sí se nota ahí algo de tensión para llevar lo filosófico y lo político precisamente a orquestar su reforma y aterrizarla como tal en las diferentes zonas, tanto rurales como urbanas. Y pues la otra es la publicación de libros, que básicamente se centraba pues en los autores clásicos, ¿verdad? Estos autores clásicos que, bueno, muchos ya los hemos leído, por ahí Miguel de Cervantes Saavedra, Lope de Vega, Eurípides, Virgilio, Aristóteles, Platón, Tolstoy, Benito Pérez Galdós, entre otros. Ahora, otro aspecto fundamental también de José Vasconcelos fue el modernismo también como perspectiva social y cultural. Él le dio mucho impulso a estos tres pintores, entre ellos Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. A mí me llama la atención y por eso lo enfatizo, cómo fue transitando de un pensamiento de izquierda hasta llegar a un pensamiento de derecha en la fase final de su vida. Porque si vemos a Diego Rivera, por ejemplo, él hablaba del Estado, del comunismo incluso. Claramente se veía reflejado como un pintor que reflejaba en sus pinturas, en sus producciones artísticas, esta idea de la filosofía del trabajo, del sindicalismo, de la fuerza de izquierda, y fue Vasconcelos quien lo impulsó. Entre sus temas, bueno, estaba ondas raigambres indigenistas, la vitalidad americana, la historia del trabajo y la medicina, así como también una clara, digamos, discrepancia con la Europa occidental y el imperialismo norteamericano. Otro de los artistas que él impulsó, bueno, José Clemente Orozco, esto ya los hemos visto en los libros, ¿verdad? En los libros hemos visto en las portadas, este realismo expresionista,
que está allí incluso en la imagen que les estoy proyectando en la diapositiva. Hay algo que fíjense que investigando por ahí me llamaba mucho la atención, que este señor Orozco estaba muy caracterizado por pintar muchas manos, porque él era manco, le faltaba una mano. Y en sus obras, si ustedes buscan los temas revolucionarios como la huelga, los obreros, el Prometeo, el Cristo revolucionario, el indigenismo y las críticas a la sociedad contemporánea, se ve cómo las manos son un elemento fundamental en sus pinturas, en José Clemente Orozco. Una, porque simbolizan de alguna u otra manera el trabajo con las manos, el trabajo agrícola, el trabajo obrero, pero al mismo tiempo por esta cuestión, digamos, personal de que pues le hacía falta una mano. Y el tercero, David Alfaro Siqueiros, pues entre los temas que él pintó y fue impulsado por José Vasconcelos, pues es ese espíritu revolucionario e inconformista, también a la defensa del sindicalismo, pero más enfocado, fíjense, al contrario a los otros dos, él era más de carácter surrealista y expresionista. Retomaba el arte proletario y la historia de México como tal. Y finalmente cerramos con su obra, digamos, fundamental, su obra magna, que es la raza cósmica, ¿verdad? Se dice que José Vasconcelos tuvo dos obras, digamos, representativas. Tuvo muchas, fue prolífico en la escritura, pero estas obras, digamos, retratan de alguna u otra manera su pensamiento, más allá de que Ulises Criolla resalta por ser una obra autobiográfica. Las dos obras representativas son La raza cósmica e Indología, precisamente porque a él se le considera como un intelectual de la revolución y plasma estas ideas en esta obra. Él retoma mucho en su libro, en La raza cósmica, los ejemplos del mestizaje que se vinieron dando en la India, en Grecia, en la Alejandría y en la Roma. Él incluso hay entre las frases que menciona y que por ahí fui rescatando, él dice que el vigor cultural, intelectual, digamos, de superioridad, se renueva con los injertos, dice. O sea, se trata, y ahí ya va planteando filosóficamente la idea del mestizaje cultural. Y él decía que el alma, en este libro de La raza cósmica, siempre va a buscar lo diferente, lo disímil, dice. Y esta diferencia, en lugar de empobrecer, va a enriquecer la monotonía de su propio contenido. Por lo tanto, él concluye tajantemente que cada raza que está por levantarse o que se levanta necesita construir su propia filosofía. Este pensamiento, yo lo veo mucho, por ejemplo, ahorita en la nueva escuela mexicana con las epistemologías del sur, con este sentido de la decolonialidad, porque no es un tema nuevo, es un concepto nuevo en la actualidad, pero que está desde Vasconcelos en su pensamiento. Porque él dice, no podemos estar diciendo que hablemos de pensamiento crítico si seguimos pensando con los autores de Occidente, con Jürgen Habermas, con Michel Foucault, con George Gadamer, entre otros. Él dice, ¿por qué no volteamos a ver a Aníbal Quijano? ¿Por qué no volteamos a ver a Hugo Semmelmann? ¿Por qué no volteamos a ver al mismo Enrique Dussel? Incluso la filosofía, por ejemplo, azteca, la filosofía ¿cómo se llama? La filosofía andina, Atahualpa, entre otros. Es decir, empezar a construir una filosofía, pero desde las raíces, desde nosotros. Esta filosofía lo que busca es ir en contra precisamente de una inferioridad del mestizo, que en aquella época se entendía que así era, que era inferior. Digamos, una condenación del negro, una decadencia del oriental y una dominación neocolonial inglesa. Algo que no se menciona es que él le tenía también cierta desconfianza al pensamiento inglés, pero influenciado precisamente por este pensamiento alemán nazi, porque si ustedes recuerdan, en la Primera Guerra Mundial, Alemania inicia, digamos, un movimiento bélico, precisamente porque él siente que porque el país, digamos, el gobierno, o los que dirigen el gobierno de Alemania, se sienten desplazados al entender que el imperio británico, el gobierno británico, francés y el español, se han repartido Europa y el gobierno de Alemania ha quedado fuera. Entonces hay una especie, digamos, de rechazo a Occidente en el entendido de que se están repartiendo el mundo. Entonces vienen estos alemanes y a través del consulado en México comienza a influir en el pensamiento de
Vasconcelos, a tal grado de que Vasconcelos comienza a dirigir una revista llamada Timón, y en esa revista muestra una cierta inclinación hacia el pensamiento nazi. Bueno, fuera de eso, hay que entender que la obra de José Vasconcelos dejó una fuerte, digamos, raigambre para comenzar a generar nuevos pensamientos filosóficos en lo posterior en el país y para empezar a entender un sentido de pertenencia no únicamente de lo cultural, sino también de lo filosófico en sus políticas públicas. Bien, no sé, doctor, si nos permita poner unos fragmentos del libro o si ya rebasamos el tiempo. Estamos a tiempo. Realmente he tenido la oportunidad de disfrutar mucho su presentación. Realmente lo agradezco bastante y estoy seguro que nuestros demás compañeros también han podido disfrutarla, pero estamos a tiempo. Creo que si están de acuerdo, con mucho gusto podemos disfrutar un poquito más con algunos fragmentos. Claro que sí. Bueno, ponemos nada más unos 3 fragmentos para tener una idea y luego comparto el PDF para que ya quien guste lo revise más a detalle y finalizamos con la proyección de un video. Es una entrevista al hijo de José Vasconcelos. Muy bien. Antes, Roxanne, disculpe. Antes. También es importante recordar que José Vasconcelos consideraba que el maestro, como en la actualidad, ya se ha perdido, fuera líder de la comunidad, un buen líder, y que dentro de las misiones culturales, la primera que se estableció fue precisamente en Hidalgo, en Zacualtipán. Eso también a mí me llamó la atención de que la primer misión cultural se formó en este lugar de nuestro estado vecino, porque soy de Veracruz, de Zacualtipán. Y créanme que el hecho de que se preocupara por la instrucción, no solamente pensó en la cuestión física de hacer ejercicio, sino se preocupó por los hábitos de higiene, de salud, como las vacunas, etcétera. O sea, tuvo mucha visión en cuanto a que el alumno no puede aprender si no está bien alimentado, si no está bien de salud, física, mental, en todos los aspectos. Entonces, sí, la verdad, le veo ese lado humanista por su preocupación en todos estos aspectos que se han perdido en la actualidad en el sistema educativo nacional. ¿Es cuánto, maestro? Ok, bueno, entre los fragmentos, este libro es el de la raza cósmica, les comentaba por ahí. Me llamó la atención y hasta lo resalté en rojo. Esta idea de que cuando él redacta su libro, él se refiere a nosotros, dice los españoles. Pero él entiende, o que cuando se refiere a nosotros los españoles, pero lo habla como en un sentido de mestizaje. Y más abajo lo clarifica. Y dice aquí abajo, dice, nuestra geografía, dice, por ejemplo, era y sigue siendo un obstáculo de la unión. Por eso incluso habla de separación entre los del norte y los del sur, atravesados por una meseta que atraviesa todo el país, un altiplano, ¿verdad? Pero dice, pero si hemos de dominarlo, o sea, él entiende esta idea de dominar esas divisiones geográficas y culturales. Dice, será menester que antes pongamos en orden al espíritu. Fíjense cómo aquí ya hay una influencia idealista de lo que había leído en Platón. Dice, depurando las ideas y señalando orientaciones precisas. Y luego enfatiza, como que esta es la tesis de esa parte del libro. Mientras no logremos corregir los conceptos, no será posible que obremos sobre el medio físico, en tal forma que lo hagamos servir a nuestro propósito. Básicamente él nos lo dice y por acá puse una nota. Mientras no tengamos claridad de nuestros conceptos, no vamos a poder obrar en nuestras acciones. Él parte de una filosofía como que racionalista, idealista, es decir, primero conceptualizamos bien quiénes somos para poder actuar. Y acá abajo se dice también, dice, incluso habla de aspectos bíblicos.
A mí también me llama la atención, más abajo habla como que de la tabla esmeralda, no sé si han escuchado hablar por ahí a este señor, a Hermes Trismegisto, esto del ocultismo, retoma elementos del sincretismo, de la magia, del ocultismo, y lo plasma en sus obras. Y este pensamiento va muy de la mano precisamente también con sus políticas públicas, con la difusión cultural. Por si no, bueno, muchos lo sabemos, ¿verdad? Este también acercamiento a Madero también era muy apegado a la espiritualidad, incluso dicen que por ahí para delinear algunas políticas públicas se acercaba a los espiritistas para tomar decisiones. Entonces, como que detrás de lo científico, de lo político, pues también está lo inaccesible y lo oculto, que de alguna u otra manera domina parte de su ideología. Ahora, dice aquí más abajo, el indio no tiene otra puerta hacia el porvenir que la puerta de la cultura moderna. Este tipo de frases son las que han sido cuestionadas en la actualidad, porque nos dice, bueno, lo que en la actualidad se habla con el rescate de los pueblos originarios es de que, para empezar, no hay un tal indio, es un indígena, y es un pueblo, es un habitante, digamos, de una cultura originaria. Segundo, aquí lo pone como que la puerta para salir al progreso es la modernidad, la cultura moderna. Y en la actualidad se debate eso porque dicen, no, es que tenemos que volver a nuestros orígenes e ir en contra de esto. Pero bueno, algo de verdad él tenía porque él había leído la realidad de acuerdo a su contexto histórico. Y el mestizaje ya lo veía como algo imparable, algo que no podía revertirse. Entonces, no podemos regresar, no puede haber una regresión. Tenemos que comenzar a trabajar con lo que ya tenemos, con lo que está en el momento. Y aquí se refleja también un pensamiento pragmatista, de que vamos a trabajar con lo que existe. Entonces, y por último, a ver, me gustaría acá esta frase que viene. A ver si lo alcanzo. Antes esto, aquí está lo que les mencionaba de los 3 estados, influido por Nietzsche. Cuando dice que los 3 estados de esta ley, la ley del gusto, señala que son el material o guerrero, el intelectual o político y el espiritual o estético. Él dice que los 3 estados representan un proceso que gradualmente nos va libertando del imperio de la necesidad y poco a poco va sometiendo la vida entera a las normas superiores del sentimiento y la fantasía. Como que ir transitando esto de las necesidades materiales a lo espiritual. ¿Y cómo se iba a lograr este crecimiento espiritual? A través de la difusión de la cultura. Por eso es que él creía fervientemente que sí, que los pueblos indígenas necesitaban comer, esa era una necesidad material. Necesitaban ser orientados en las prácticas de higiene, en el desarrollo físico, pero él primero decía, antes que todo eso, es fundamental la clarificación de los conceptos y del espíritu. Por eso trató de llevar la Ilíada, la Odisea, las lecturas de los clásicos, para que la mente de los pueblos indígenas se abriera a otras visiones, más allá de los sufrimientos y las carencias en las que vivían. Y por último, ya con esto cerramos el análisis de los libros, del libro, hasta casi al final. Dice así. Dice, aquí es lo que describe cuando empieza a remodelar, digamos, la secretaría, los departamentos de instrucción pública. Dice que en los tableros de los 4 ángulos del patio anterior, él hizo labrar alegorías de España, México, Grecia y la India. Fíjense, haciendo referencia a las 4 culturas. Ahora, él dice, debajo de estas 4 alegorías, porque él habla de la quinta raza, la raza cósmica, cómo simbólicamente trató de transmitir, aparte de sus políticas, objetualmente en lo que hacía ahí en su departamento de instrucción pública. Dice, debajo de estas 4 alegorías debieron levantarse 4 grandes estatuas de piedra de las 4 razas contemporáneas, la blanca, la roja, la negra y la amarilla, para indicar que la América es hogar de todas, dice, y de todas necesita. O sea, en una clara alusión de que nadie es superior a nadie, que la única raza superior es el resultado de la mezcla de estas 4. Finalmente, dice, en el centro, también simbólicamente, debía erigirse un monumento que en alguna forma simbolizara la ley de los 3 estados, que ya les hablé, el material, el intelectual y finalmente el estético.
Con esto dice, bueno, hay que llegar a la creación de una raza hecha con el tesoro de todas las anteriores, la raza final, la raza cósmica. Y con eso cierra su libro. Bueno, no sé si nos dé tiempo, doctor, de ponerles el video, un fragmento, no sería todo el video, un fragmento de la entrevista. Claro que sí, por favor, maestro. Será un placer escucharlo. Claro que sí. Adelante, por favor. ¿No? Ahí va. Aún no logramos que se escuche. Parece que no se está presentando, maestro. Ahí va, apenas la voy a presentar. Ahí va. 2 años. Soy el único. La entrevista está un poquito larga, son creo que 28 minutos, nada más la vamos a poner los primeros 6 y luego un fragmento más adelante donde se habla precisamente sobre esta argumentación del por qué hay un cierto declinamiento de su pensamiento de izquierda a derecha de parte de José Vasconcelos. Héctor, platícanos un poco de tu relación con tu padre, José Vasconcelos, que fue el educador de México, ¿no? Mira, yo nací cuando él tenía ya 62 años. Soy el único hijo de su segundo y último matrimonio, de modo que ¿Cuántos tuvo? él tuvo 2 hijos en su primer matrimonio y solo yo en el segundo. Y como decía, más bien era yo una especie de nieto para mi padre que un hijo, ¿no? Porque pues imagínate, cuando yo tenía 5 años, él tenía ya 67, ¿verdad? Entonces fue una relación muy cercana, pero breve, porque él fallece cuando yo tenía 14 años. Entonces solamente pudimos convivir durante los primeros 14 años de mi vida. ¿Y cómo era su relación? Mira, era una relación basada en los libros, en la lectura. Nunca, sí, no, tampoco. No, él nunca me llevó a un partido deportivo, lo cual yo lamento ahora, pero en fin, ni sabía prácticamente que existían esas cosas. Yo era un hijo único, entonces no tenía contacto mayormente con otros niños. Y él empezó a leerme todas las tardes, que él estaba en México y estaba casi todo el tiempo en México. Establecimos una rutina en que él me leía entre las 6, más o menos las 6 y las 7:30, 8 de la noche. Y pues, ¿cuál crees que es el primer libro que me leyó? La Odisea. Luego de ahí pasamos a la Ilíada, luego a la Eneada y a Esquilo, Sófocles, una educación muy clásica, muy griega, ¿no? De manera que fue una relación muy cercana y a la vez lejana por las diferencias enormes de edad y porque él más bien me incorporó a su mundo y no trató de meterse en el mundo de un niño de 5 o 10 años, ¿no? De tal suerte que yo a los 10, 12 años ya seguía los asuntos internacionales. Recuerdo, por ejemplo, que yo le di a él la noticia de la muerte de Stalin. Una mañana, me acuerdo como si hubiera sido la semana pasada, que le dije, papá, se murió Stalin. Y yo tenía en ese momento 7 años. Digo, no tendría yo por qué haber sabido ni siquiera quién era Stalin, pero bueno, así fue la cosa. Qué interesante que esta educación fue
A lo mejor lo formó. Y siempre basada en los clásicos grecolatinos. Ahora, lo que sí me dejó eso es una relación muy íntima, muy continua, muy cotidiana con el hecho de leer. Para mí leer es quizá lo más importante. Fuera de cuestiones como el amor, en fin, no hay nada más importante para mí que la lectura. Yo todo lo resuelvo leyendo. Para trabajar leo, para descansar leo, para disfrutar lo que sea leo. Y claro, la raíz de esto está en esa relación que establecimos mi padre y yo a una edad tempranísima, ¿no? Impresionante. ¿Y cómo un gran educador como tu padre se vuelve alguien que abraza el nazismo? Mira, en primer lugar te quiero decir que para mí abordar ese tema es una cosa sumamente dolorosa. Me parece que a partir de la mitad de los años 30, mi padre dio un viraje hacia la derecha que yo considero absolutamente deplorable, incluso una tragedia, tanto en términos personales de él como en términos nacionales, porque hubiera sido extraordinario contar con su opinión, con su juicio durante las últimas décadas de su vida, pero con las posiciones que él había tenido de joven como revolucionario al lado de Francisco I. Madero y ciertamente como libre pensador y un hombre que creía profundamente en la democracia. Entonces, aceptando que este es un tema difícil y doloroso para mí, sí me interesaría mencionar algunas cosas, no para justificar sus posturas de alrededor de 1940, pero sí para tratar de encontrarles alguna explicación. Hay varios factores cruciales para entender este asunto. Mi padre había perdido las elecciones, había perdido oficialmente, según el recuento oficial, las elecciones presidenciales de 1929. Y él adjudicaba el hecho de que no se le había reconocido su victoria electoral, porque él estaba absolutamente convencido de haber ganado, lo adjudicó a dos. Fíjense bien, les voy a dar pausa ahí tantito. Ya él ahí empieza a describir el motivo de cómo estas pérdidas de las elecciones influyó poderosamente un tránsito hacia la, digamos, comenzar a empatizar con la Alemania nazi de aquella época, como una forma de contraargumentar o de embatir un poquito el intervencionismo del imperialismo norteamericano. Acuérdense que Alemania estuvo en guerra contra Estados Unidos precisamente en la Primera Guerra Mundial. Entonces, él justifica aquí, el hijo de José Vasconcelos, bueno, justifica, bueno, él dice, no es con el afán de justificarse, pero sí también de explicar el motivo, las razones por las cuales se ve digamos, acercamiento al pensamiento de derecha. Y bueno, y cerramos con esta última parte. Cotidiano, ¿no? Pero si hay textos y cuestiones como las que tú mencionas, me parece deplorable en un hombre que en los años 20, o sea, 20 años antes, había sido un paladín de la igualdad racial. Estoy pensando en una de sus obras más famosas, La raza cósmica, que precisamente presenta la idea de que en América Latina se podría dar la fusión total de todas las razas, sin que ninguna fuese superior a otra. Es decir, toda la idea del mestizaje que mi padre promovió como rector de la Universidad Nacional y como primer secretario de Educación, pues esa postura estaría en contradicción absoluta con cualquier sesgo racista de sus últimos años. Lo que ocurre es que mi padre, después de la campaña de 1929 por la presidencia, sí tuvo un viraje psicológico, yo creo que más que nada, hacia la derecha, ¿no? Y entonces él empezó a hacer cosas completamente contradictorias con lo que él había hecho en su gran época, en su juventud y madurez. Como digo, mucha gente le atribuye el rescate de las culturas
aborígenes, primarias mexicanas, esenciales, el orgullo en la mezcla racial que es México, bueno, son actitudes opuestas a cualquier tipo de racismo, ¿no? Bueno, la misma raza. Bueno, y aquí se puede notar, bueno, él dice, o lo clarifica, 20 años atrás, él escribe la raza cósmica como hay la oportunidad de que en la América Latina la conjugación de todas estas razas y este mestizaje dé como resultado una raza superior. Y contradice 20 años después este mismo pensamiento con un acercamiento al pensamiento de derecha. Pero bueno, él lo justifica de esa manera, es el resultado de cambios políticos, de sucesos políticos y existenciales que él vivió en la vida. Entonces, aquí nos queda claro algo importante que entendamos, maestros. Todas las políticas públicas no surgen por una mecánica celestial. Hay hombres y personas que están detrás de esas políticas y esos hombres se ven influenciados por dos elementos. Por la parte racional, es decir, todo lo que leen, las corrientes filosóficas, teóricas, conceptuales, epistemológicas, pero también por sus vivencias, porque son seres humanos, son personas, no son perfectas. Y de ahí que por eso es plausible ir entendiendo en nuestra posición como profesores que las políticas educativas no son políticas asépticas, limpias, puras, sino que son políticas del resultado de la intersubjetividad y la interculturalidad y la interacción entre muchas personas que Hugo Semelman ya en su momento llamó como sujetos colectivos. Bien, sería todo de nuestra parte, doctor. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, profesor Johnson. Muchas gracias, profesora Xochitl. Yo estoy muy satisfecho, realmente muy contento. Creo que han hecho una presentación con un contenido muy sólido. Les agradezco de antemano. Y bueno, también el tiempo se nos ha agotado, pero bueno, aprovecho para felicitarles, para agradecer a Erika, Alejandra, a Francisca, a Xochitl y a usted que nos han acompañado esta tarde, esperando que hayan podido disfrutar de toda esta temática. ¿Qué nos queda? Nos queda... ¿Se fue el internet? No escucho al doctor. No, yo tampoco. No, yo tampoco lo escucho. Se queda, dijo. ¿Qué nos queda de lo que hoy abordamos en el tema? Muchas felicidades, maestro. La verdad sí estuvo bien interesante, como que sí se sintió como que lo leyeron mucho, así como que le agarraron mucho cariño a la lectura. Entonces, después de poder analizar la vida... Muy bien, muchas gracias. Sí, maestra Paquita, gracias. Doctor, Hola a todos, ¿ya me dejamos de escuchan? escuchar. Sí, doctor, es que hace un rato ya me se escucho. quedó en qué nos queda de lo que acabamos de escuchar. Hasta ahí le escuchamos. Ya de ahí Sí. apenas empezaba, pues. Adelante. Muchas gracias, muy amable. Sí, al parecer fue un problema de conectividad. Pero bueno, lo que estaba comentando era justamente en primera instancia agradecer a todos ustedes que nos han acompañado esta tarde, deseando que todos y todas ustedes hayan disfrutado de poder hablar de la vida, de la obra de uno de nuestros personajes más importantes en el ámbito de la educación, tanto en México como también en América Latina. Y además, creo que el maestro Joxan y la maestra Xochitl han tocado con profundidad el tema, lo cual me siento complacido, porque debo decirles que a pesar de ser un personaje contradictorio, de ser un personaje con diferentes facetas, muy probablemente estamos hablando del personaje más grande en el ámbito de la educación en nuestro país. ¿Qué nos queda? Pues nos queda entonces empezar un tránsito por el análisis de las primeras propuestas de política educativa en América Latina. Vamos a hablar en nuestra siguiente sesión, vamos a introducirnos al pensamiento de dos personajes importantes. Uno es Simón Rodríguez, que en Sociedades Americanas plantea muy probablemente uno de los primeros escritos o de los escritos fundamentales para entender el derecho a la educación y muy en especial el derecho a la educación de los continentales, de los hombres
y mujeres americanos. Para de ahí pasar a los 7 ensayos sobre la realidad peruana, escrita por José Carlos Mariátegui, y también diferentes artículos escritos en Amauta por el mismo autor. Esto nos va a dar entonces un contexto de cómo en América se empieza a gestar, primero, movimientos de independencia, naturalmente, correspondientes a la búsqueda de la autonomía, de la creación de las nuevas naciones y estados independientes, pero también la construcción y la necesidad de encontrar en la educación una propuesta para esa visión de desarrollo, para esa noción de progreso. Entonces, la siguiente sesión vamos a hablar, su servidor, si están de acuerdo, va a presentar esta propuesta, esta breve historia de cómo vamos construyendo algunas de las primeras propuestas que muchos años y décadas posteriores vamos a llamar las primeras reformas educativas en América. Para de ahí pasar a las reformas educativas en nuestro país y finalmente hablar sobre los procesos que se llevan a cabo desde un punto de vista tanto político como también jurídico para fundamentar las propuestas legislativas en el ámbito de la educación. Pues bueno, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta tarde, que hayan disfrutado de hablar de José Vasconcelos, tanto como yo lo he disfrutado. Así que agradezco a nuestros dos ponentes y les deseo una muy buena noche. Igualmente, y gracias por escucharnos. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos el próximo martes. Muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, que descansen. Buenas noches. Buenas noches, que descansen.